Hola, yo soy la doctora Alexandra Zamora y te doy una muy cordial bienvenida a este canal. Hoy continuamos en este estudio fascinante de la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis. Sí, un estudio interesante, profundo, que vamos a estar estudiando de manera expositiva. O sea, estudiaremos el verso por verso, palabra por palabra, el contexto y todo lo que podamos rescatar para que arroje luz y podamos tener un mejor entendimiento y sobre todo aplicaciones a nuestro diario vivir hoy. Bueno, sin más, vamos a continuar. Te recuerdo suscribirte al canal si no lo has hecho. Dale un like a esa campanita, que eso nos va a ayudar muchísimo para que el algoritmo lo envíe a muchas personas y muchos más conozcan la palabra de Dios. Y no te cuesta nada. Solo tienes que darle un like, dejar un comentario si tienes preguntas o inquietudes y yo con mucho gusto regreso y las contesto. Bueno, sin más, vamos a continuar. Sí, para muchas personas el libro de Apocalipsis es un misterio y para muchos ni siquiera se atreven a leerlo o estudiarlo. Pero en realidad el libro de Apocalipsis no es un misterio. De hecho, es un libro que se estudia literalmente. O sea, que los acontecimientos que estamos estudiando van a suceder. Ahora, están escritos de una manera muchas veces simbólica y están en un género literario apocalíptico, que es un género que solamente aparece en los textos apocalípticos en la Biblia, pero que cuando conocemos y manejamos un poco la numerología y manejamos el texto en el griego, que es en el idioma original que está escrito este libro, pues nos arroja muchísima luz y podemos entender qué es lo que Dios nos está comunicando. Entonces, el libro de Apocalipsis en realidad es un libro escrito para que nosotros entendamos los acontecimientos finales, para que podamos leer los tiempos, para que podamos discernir qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la venida de Cristo, del rapto, qué tan cerca, qué tan lejos estamos del final de los tiempos para el ser humano en torno a vivir aquí en la tierra de acuerdo a la perspectiva que vivimos hoy. El libro de Apocalipsis es un libro a través del cual Dios le muestra a la humanidad lo que sucederá en los últimos tiempos. Por esta razón, podemos decir que el libro de Apocalipsis no es un misterio. Todo lo contrario, es la intención de Dios que el hombre conozca y entienda lo que va a suceder y cómo va a suceder. El libro de Apocalipsis es una visión que Dios le da al apóstol Juan cuando está preso en una isla llamada Patmos. Esto tiene lugar aproximadamente en el año 90 después de Cristo, precisamente cuando se daba un cambio de siglo. De los versos 6 al verso 18 se explica de una forma muy clara lo que va a ser la gran tribulación. La gran tribulación es el término escatológico que se le da a la última semana que vivirá la humanidad aquí en la tierra. Esa gran tribulación consta de 7 años, que están escritos en el libro de Daniel y es mencionada como la última semana que vivirá el ser humano aquí en la tierra, en el cual sucederán una serie de eventos que son los que estamos estudiando precisamente. Durante estos 7 años se van a dar una serie de juicios que vendrán sobre la humanidad de parte de Dios con el propósito de persuadir a los seres humanos para que se vuelvan a Él y puedan disfrutar de una vida eterna a su lado. Y digo vida eterna a su lado, porque en realidad el ser humano, si lo pensamos, si reflexionamos, sabemos que el ser humano es eterno. Sí, tal vez no con este cuerpo mortal, pero somos eternos. Solamente que cuando abandonamos este cuerpo, pasamos a otro lugar,
pero nuestra vida será eterna en ese sentido. No con un cuerpo corruptible, porque no tendremos este cuerpo, pero es eterno. Ya sea que la persona pasa a estar en la presencia de Dios por la eternidad, o ya sea que la persona pasa a estar en otro lugar que no es la presencia de Dios, pero en ambos casos es por la eternidad. Entonces, desde esa perspectiva, somos eternos. Estos juicios que mencionaba anteriormente inician en el capítulo 4, cuando durante la visión que Juan tiene, busca a alguien que sea digno de abrir un libro, un rollo, se le llama acá en el texto. O sea, un libro que además tenía 7 sellos. Y el único que fue digno de abrirlos es Jesucristo. Este libro o este rollo representa la escritura de propiedad del universo, que le es entregada de vuelta a Jesús. ¿Y por qué le es entregada de vuelta? Bueno, porque recordamos que en una enseñanza anterior, en este mismo estudio, el libro de Apocalipsis, compartimos que en el huerto del Edén, con la entrada del pecado, Adán y Eva, el que entra a tomar posesión de esta era, de este tiempo aquí en la tierra, es el enemigo, es Satanás, es el diablo, como usted le llame, pero él es el que se está enseñoreando en este momento. Este no es el reino de Dios. Y eso nos puede ayudar para poder entender por qué tanta maldad, por qué tanta corrupción, por qué tanta falta de empatía, por qué tanto enojo, por qué tanto odio, por qué tantas guerras, por qué tantas crueldades, porque este es su reino y él está gobernando sobre muchas personas, sobre todo aquellas personas que no reconocen el gobierno de Jesucristo en sus vidas, reconociendo que Dios dio a su Hijo Jesús a morir en una cruz. De alguna manera, esas personas pueden ser sus instrumentos, los instrumentos del enemigo para hacer daño, porque él se goza haciéndole daño a lo que Dios más ama, que es el ser humano. Este libro, entonces, este rollo representa la escritura de propiedad del universo y que es de vuelta a Jesús. Entonces, estos juicios, estos 7 sellos, cada uno de ellos representa un juicio y se van rompiendo. Los sellos se quiebran. Cuando se llega al sello número 7, se abren otros 7 juicios que se llaman las 7 trompetas. Las trompetas se suenan, las toca un ángel. Hay 7 ángeles, cada uno de ellos suena una trompeta. Y cuando se suena una trompeta, viene un juicio. Cada uno de estos juicios va subiendo de nivel en cuanto a la intensidad. Y después de que viene las 7 trompetas, entre las 6 y las 7, viene un interín muy interesante. Y luego van a salir otros 7 juicios de acá, de la 7ª trompeta. Y esos otros juicios se llaman las 7 vasijas. Y las 7 vasijas se derraman. Entonces los sellos se quiebran. Las trompetas son sonadas por ángeles. Las vasijas son derramadas. ¿Sí? Entonces estamos hablando de muchos juicios, uno detrás del otro, y todo un periodo de una semana de 7 años para la humanidad. O sea que será un tiempo muy intenso, de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha tragedia. Sucederán cosas muy abruptas que nunca se han visto antes en la humanidad. Y eso es lo que se está describiendo a partir del capítulo 6, precisamente, del capítulo 6 al 18. Así que nosotros hoy estamos precisamente en el interín. Hoy en el capítulo 10 vamos a estudiar precisamente lo que sucede entre la trompeta número 6 y la trompeta número 7. Vamos a ver una de las visiones más largas que nos comparte el apóstol Juan dentro de este libro de Apocalipsis, que él lo recibe a través de una visión, como estudiamos en el capítulo 1,
que usted puede ir aquí al playlist que se llama el libro de Apocalipsis y ahí encuentra el capítulo 1 y puede entender a lo que me estoy refiriendo cuando el apóstol nos está hablando en este capítulo 10. Vamos a encontrar entonces lo que está sucediendo precisamente en el interín, una visión muy larga. Sabemos que es una visión larga porque lo vamos a ver en el verso número 1, porque sabemos que es una visión larga, que inclusive consta de 3 capítulos, el 10, el 11 y el 12, termina en el 13, verso 1. Entonces, hay momentos donde Juan dice, y vi, y ahí entendemos que está viendo otra visión más. Y en este caso es larga porque es narrada en 3 capítulos, o sea, se usa mucha parte del texto bíblico para narrarnos la visión que está teniendo. Este capítulo es muy poderoso y muy único. Responde a muchas preguntas muy válidas que los seres humanos nos hacemos, como por ejemplo, ¿cuándo es que Dios va a actuar? O sea, tantos siglos han pasado y no actúa. No se cumple lo que está escrito en referencia a los tiempos finales. ¿Por qué Dios permite que los pecadores ganen muchas veces? Porque muchas veces ellos tienen victoria, gente mala, gente cruel, y la gente buena no. Nos permite entender también por qué Satanás puede hacer tanto daño, porque Dios se lo permite, porque Dios no lo para de una vez. Si Dios nos ama, ¿por qué permite el sufrimiento, la persecución, la enfermedad, el dolor? ¿Cuándo Dios los va a parar? ¿Cuándo va a actuar? En este capítulo tenemos respuestas para muchas de nuestras preguntas en relación a lo mencionado anteriormente. El verso 7, acá mismo de este capítulo, dice, en los días en que hablé el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el misterio de Dios tal y como lo anunció a sus siervos los profetas. O sea, en los días en que este ángel hable, cuando comience a tocar esa trompeta, se cumplirá el misterio de Dios. O sea, lo que Dios le anunció a los siervos, a los profetas. Se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Cuál es el misterio que Dios le reveló a los profetas o le habló a los profetas, perdón, pero no lo reveló porque era un misterio? O sea, que en otras palabras, los profetas escribieron cosas que no entendieron, pero las tenían que escribir, pero no las entendían. Nosotros hoy entendemos muchísimas de estas profecías porque ya se dieron, porque ya tomaron lugar. ¿Ustedes se imaginan al profeta Isaías escribiendo en el año 700 antes de Cristo que un niño nacería de una virgen, literalmente de una mujer que no ha conocido varón? Y eso escribió Isaías. O sea, era como una locura para aquel pobre Isaías en aquella época. Para nosotros ya no tanto. ¿Por qué? Porque ya sucedió. Ya la historia nos ha demostrado que las 300 profecías alrededor de la muerte y resurrección de Jesucristo ya se cumplieron. Porque hoy tenemos la ciencia a nuestro favor. Hay grandes descubrimientos arqueológicos que nos prueban que muchas de las historias narradas en la Biblia tomaron lugar, pero ya no solo porque la Biblia lo dice, como quien dice por fe, usted lo cree porque está en la Biblia. No, es que ahora la ciencia y todos los descubrimientos antropológicos, todos los descubrimientos arqueológicos, los grandes estudios avanzados han ido permitiendo que podamos confirmar que muchos acontecimientos, que muchos personajes bíblicos, que muchas ciudades mencionadas sí existieron en aquella época. Para hablar de una, hablemos de la isla de Patmos, donde Juan precisamente está en este momento que está recibiendo la visión. Esa es una isla pequeñita, una isla muy pequeñita de las islas griegas, que está cerquísima de Turquía. Yo acabo de estar por allá, hará unos 2, 3 meses. Y esa isla pequeñita
que es mencionada con el mismo nombre, Patmos, en el libro de Apocalipsis, donde Juan se encontraba preso, porque esa isla había sido una cárcel del Imperio Romano para mandar a todos aquellos que resistieran al emperador. Y ahí es donde está Juan cuando recibe la visión. Bueno, esa isla existe hoy, existe en el mismo lugar. Estamos hablando de muchos siglos después, solo para dar un ejemplo. Pero así como eso, a través de los descubrimientos de la ciencia, del hecho de que la gente puede viajar, puede ir a ver, de las grandes excavaciones, desde luego también, hemos ido cada vez confirmando más que lo que está en el texto bíblico no solamente se debe creer por fe, sino que además se puede demostrar que es verdad, que ha sucedido, que ha tomado lugar, que existe. Bueno, todo eso lo digo para qué? Para decir que el misterio que le fue revelado a los profetas, para ellos era un misterio, porque ellos no tenían todo lo que tú y yo tenemos. En nuestro caso, ya sucedió, ya pasó, mucho de esto ya aconteció, ya tomó lugar y además podemos probarlo. ¿Sí? El tema de la última semana no lo hemos vivido, pero al misterio que se está refiriendo acá, que fue contado a los profetas, en gran parte se refiere a acontecimientos que ya tomaron lugar. Sin embargo, el libro de Daniel, capítulo 9, por ejemplo, habla de esta semana, por ejemplo, que todavía no ha tomado lugar. Y sin embargo, Daniel ya escribía sobre esto. Y les estoy hablando de Daniel. Daniel no era precisamente un anciano. Daniel era un muchacho, joven, y estaba recibiendo toda esta información también en visiones, como la está recibiendo Juan. Así que ese era un método de comunicación de Dios con el ser humano en el Antiguo Testamento relativamente común, las visiones. Y aquí nos encontramos con este texto que nos viene a enriquecer muchísimo más sobre los acontecimientos finales. Y podremos entender mucho mejor. Vamos a conocer el toque de la trompeta número 7. Estamos en un momento importante para la historia de la humanidad. Hay miles, millones de demonios, según estudiamos en el capítulo anterior, que están desatados, dañando, maltratando a los habitantes de la tierra que quedaron durante la gran tribulación. Ya sea que su postura escatológica sea que viene el rapto y después la gran tribulación, o que su postura sea que el rapto es a la mitad de la gran tribulación, que es una de las posturas teológicas que hay, o ya sea que su postura es que el rapto viene después de la gran tribulación, que la iglesia pasa toda la gran tribulación. Independientemente de su postura teológica, el capítulo 10 nos va a iluminar para poder nosotros entender mejor los tiempos. Y por eso, verdaderamente, hay que tener mucho respeto en cuanto al tiempo eh, apocalíptico y a esta última semana. ¿Por qué lo digo? Porque el texto bíblico arroja luz en cuanto a muchos aspectos, pero en cuanto al tiempo exacto, lo que dice es que observemos los tiempos. Y pone de ejemplo Jesús en una oportunidad, por ejemplo, las estaciones del año. Cuando nosotros vemos que las hojas caen de los árboles, sabemos que el otoño se acerca y que luego viene el invierno. Sí, ese es el ejemplo que nos pone. Entonces, cuando nosotros vemos lo que acontece, por ejemplo, alrededor de Israel, nosotros podemos entender los tiempos en que estamos. ¿Y por qué digo Israel? Que la Biblia nos dice. En primer lugar, en el Antiguo Testamento la Biblia dice que Israel es el pueblo de Dios, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento Jesús nos habla de que observemos lo que le acontece a Israel, que lo usemos como una brújula para poder entender los tiempos. Porque todos los acontecimientos finales giran alrededor de Israel, inclusive del templo de Israel. Y usted dirá, pero Alexandra, este templo no se ha construido. Sí, pero según Apocalipsis, se va a construir. Se va a construir. Y todo eso va a suceder y va a suceder muy rápido. Muy rápido. Y todos estamos, creo que, muy conscientes de que estamos en tiempos donde el tiempo pasa muy rápido.
Empieza el lunes y cuando usted se da cuenta, ya está el fin de semana. Empieza enero y cuando usted se da cuenta, ya llegó diciembre. Sí, los tiempos se han acelerado enormemente. Empecemos en el capítulo 10, el verso 1. Después vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. Un arco iris rodeaba su cabeza. Su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Veamos algunos elementos dentro de este texto que son similares o que podemos llevar como un paralelo con otros textos que hemos estudiado acá mismo en el libro, como por ejemplo en el capítulo 1, verso 16 del mismo libro de Apocalipsis. Ahí también se menciona a Jesús. Se menciona a Jesús y se menciona como un ángel porque dice que su cara era como el sol, igual que como menciona acá, que tenía sobre su cabeza un arco iris. Acá también menciona un arco iris y también el arco iris, si recordarás, fue mencionado cuando estudiamos el capítulo 4 y 5, cuando Juan, a través de una puerta en su visión, puede ver hacia adentro y lo que hay adentro es el cielo. Y se menciona un arco iris alrededor del trono. Entonces, eh, tenemos también, por ejemplo, Apocalipsis 1:15 dice que los pies de Jesús son como bronce, en el capítulo 1:15, son como bronce. Acá dice que son piernas largas, que están una a un lado y la otra al otro. Está hablando de fuerza. Estos elementos, entre otros, hacen que muchos estudiosos del libro de Apocalipsis crean o consideren que este ángel se refiere a Jesús. Sin embargo, también hay otros elementos en este mismo verso es en descripción de este ángel que se pueden usar para tener la postura de que no se refiere a Jesús, sino a un arcángel. Y muchos estudiosos también del libro de Apocalipsis tienden a pensar que es el arcángel Miguel, Michael en inglés. Uno de los argumentos de esta postura es que Jesús en ninguna parte del libro de Apocalipsis es descrito en ninguna parte como un ángel. Juan no habla de Jesús como un ángel nunca. Entonces, ¿por qué habría de hacerlo ahora por primera vez? Otro argumento también de mucho peso es que Jesús no aparece desde el capítulo 6. Jesús no vuelve a aparecer más hasta cuando Jesús regrese, ya para destruir al anticristo. Entonces, es un tiempo en que Jesús no es mencionado en el texto apocalíptico. El ángel. Entonces, todo esto entra en discusión en la mesa para saber si ese ángel se refiere a Jesús o no se refiere a Jesús. Y si no es Jesús, ¿quién es? Si es un arcángel, que en realidad el arcángel Miguel es mencionado en Judas, por cierto. Es el único libro, si mal no recuerdo, que menciona al arcángel Miguel. O sea, recordemos que los ángeles tienen diferentes rangos. Eso lo enseñé en la lección, en el estudio que tuvimos pasado, que los ángeles tienen diferentes rangos. Los arcángeles son los de un rango superior. Tenemos entonces todos esos elementos, eh, pero verdaderamente es importante si es el ángel o es Jesús. En realidad no es. Y no solamente no es importante, sino que nosotros no podemos afirmar lo que el texto no nos permite afirmar. Entonces, les cuento las dos posturas para que sepan que están las dos posturas, para que entendamos que además no es relevante si eso no es Jesús. No es relevante para el estudio del texto por sí, pero sí lo menciono para que lo tengamos en consideración. Y uno de los argumentos más poderosos de los estudiosos que creen que no es Jesús, sino que es un arcángel, es porque el texto en griego, si el texto en griego dice, en el griego original dice que es otro ángel, no dice que es
otro de la misma clase, sino que es otro ángel, como vienen tocando trompetas los otros ángeles. Entonces viene y dice, y otro ángel vino con este libro pequeño. Pero ese otro no se refiere a otro distinto de los anteriores. ¿Me explico? Entonces, en el griego, por eso se cree que es otro ángel. No hay un artículo, no hay una palabra que deje ver como que se refiere a un ángel de otra categoría, de otra clase, como para poder pensar que se refiere a Jesús. Ahora, claro, usted puede estar pensando, Alexandra, pero en el Antiguo Testamento Jesús es mencionado en algunos casos como ángel. Sí, en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo, no en el Nuevo. Y cuando se estudia hermenéuticamente, se tiene que tener en consideración esos aspectos. Y cuando en el Antiguo Testamento se menciona a Jesús, se menciona con un artículo muy importante en el hebreo que no dice el ángel, sino en inglés no dice un ángel, perdón, sino que dice el ángel del Señor. Sí, es un artículo que tiene el peso de que es el ángel, como cuando usted dice, bueno, vamos a ver, hablemos no sé, hablemos de comida en un restaurante y usted le dice a una amiga, oye, ve a comerte un helado ahí, porque ese lugar ahí, ¿qué hace? Hace el helado, o sea, el mejor de los mejores, pero usted le hace un énfasis para que tu amiga entienda que no es un helado rico, es el helado más rico que existe. ¿Sí me explico? O sea, ese artículo hace una gran diferencia. Y también, ¿verdad? Eso es pues importante, ¿verdad? Entonces existe lo que es la cristofanía, que es cuando se aparece Jesús, que puede ser un ángel, y existe la epifanía, que es cuando el que se aparece es Dios. Una epifanía es, por ejemplo, cuando Moisés, recuerdan, Dios se le aparece en la zarza ardiendo. Eso es una epifanía. Y una cristofanía es ese caso que les hablaba de el ángel del Señor. No un ángel del Señor, sino el ángel del Señor. Y además, Juan en todo el texto se refiere a Jesús como testigo fiel, como el primero nacido de la muerte, como el gobernante de los reyes de la tierra, como el Hijo del Hombre, como el único verdadero, como el fiel y verdadero, como el testigo verdadero, como el Cordero de Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, Juan nunca se refiere a Jesús como el ángel. Y esto es un argumento de mucho peso para los que creen que no es el ángel. Entonces, ¿quién es el ángel? No, no es tan importante. Después de todo lo que he dicho, no es tan importante. Pero lo comento porque sé que es un tema importante para muchas personas. Y dice que bajaba del cielo envuelto en una nube, vestido de las nubes. Muchas veces las nubes son mencionadas en temas relacionados con los juicios. Muchas veces. Jesús va a regresar en las nubes, por ejemplo. ¿Y a qué regresa? A juzgar. El arco iris, dice que hay un arco iris que rodeaba su cabeza. Siempre el arco iris representa esperanza, porque cuando vino el diluvio, Dios eh, dejó ver un arco iris y les dijo que nunca más la tierra sufriría por una inundación, por un diluvio. Y como símbolo, representación de esa promesa que él hacía, salió el arco iris. Entonces, el arco iris representa la misericordia de Dios. En el capítulo 4 de Apocalipsis sale también el arco iris que les mencionaba anteriormente. Su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego, al igual que Moisés, cuando salió de la presencia de Dios, su rostro estaba iluminado, nos dice el texto, totalmente iluminado. Pues no, aquí dice que el rostro era como el sol, o sea que estaba iluminado, como brillante, porque venía a estar en la presencia de Dios. Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué es este libro? Se refiere al título de propiedad del universo. Está abierto. Dios envía a su ángel a poner sus pies, uno en la tierra y el otro en el mar, o sea, en su propiedad,
El universo es la propiedad de Jesús. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Y Él viene a tomar posesión de lo que le pertenece y a terminar con el reino de Satanás en la tierra. Este ángel le es dada completa autoridad sobre el mar y sobre la tierra. Por eso lo de los pies. El verso 3. Y dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león. Entonces los 7 truenos levantaron también sus voces. Es un ángel que viene a ejecutar juicios. Un ángel inusual, con una misión inusual. El rugido del león, fuerte, vigoroso, que se escucha en toda la selva. Se compara con la voz de Dios. Los truenos, muy posible, se refiere a la voz del Señor. De hecho, David, el rey David, lo menciona en varias oportunidades, comparando la voz de Dios con el ruido de un trueno. Leo para ustedes Salmo 29, del 3 al 9, donde David hace esta comparación de la voz de Dios con el sonido de los truenos. Se refiere a poder, a fuerza. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Este es el rey David que está escribiendo un salmo. Y pueden ver cómo compara la voz de Dios con truenos y con toda esa vigorosidad, toda esa fuerza. Verso 4. Una vez que hablaron los 7 truenos, estaba yo por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Qué interesante, ¿verdad? Interesante que para Dios no quiere que sepamos esto. Y le dice a Juan que no lo escriba. ¿Qué sería? No lo sabemos. Juan no lo dice. Y de nuevo, yo no puedo especular. Nadie puede especular, nadie debe especular y decir que sí sabe lo que Dios le dijo a Juan que no escribiera. Y aquí quiero hacer un paréntesis, pero muchas veces hay personas que dicen que reciben revelaciones de Dios, donde Dios les muestra misterios ocultos y se refieren a textos como estos, que Dios a ellos les ha revelado a qué se refiere. Por ejemplo, eso no es así. Eso no es así, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. La palabra de Dios fue revelada al ser humano, fue escrita y Dios se ha encargado de que nos llegue a nosotros nítida. Y es la autoridad de Dios, es la palabra de Dios. Pero cuando se cerró el canon bíblico, ¿qué significa eso? Cuando se cerró los libros que pertenecían a la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se llama el canon bíblico en términos teológicos. Cuando se cerró, cuando se definió, cuando ya se dijo, estos son los libros que pertenecen a la Biblia. En ese momento en que se cierra el canon, se cierra la revelación, se termina la revelación bíblica. Dios ahora se sigue revelando a la vida de cada uno de nosotros. Conforme va creciendo, va aumentando el conocimiento de Dios. O sea, Dios se va revelando, lo vamos conociendo más a través de su palabra. Pero eso no significa que ahora va a llegar una persona por aquí y otra por allá que se creen los ungidos o las ungidas del Señor, que tienen revelaciones que los otros no hemos entendido. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces hay personas que se adjudican revelaciones del texto bíblico que el texto no ha revelado, así que hay que ser cuidadoso y no decir lo que la palabra no dice. El verso 5 dice, el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos,
El que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos dijo, el tiempo ha terminado. ¡Wow! Usted y yo hemos estudiado en muchos estudios que la misericordia de Dios es para siempre. O sea, que Dios siempre da un segundo chance, que Dios siempre espera, que han pasado siglos de siglos y nada ha sucedido en cuanto a los tiempos finales. Y aquí viene una de las respuestas de las que hablé al inicio de este estudio. ¿Por qué Dios no ha venido? Bueno, porque la misericordia de Dios se ha extendido por siglos de siglos de siglos. Pero aquí este ángel dice que el tiempo ha terminado. Ya no va a haber más chance. Se acaba la última semana. Se acaba la misericordia de Dios. Llegó el momento. Toda oportunidad está a punto de acabarse. Ya no hay marcha atrás. Y aquí todos podemos estar en esta situación hoy. Déjeme decirle, usted y yo estamos expuestos a la muerte en cualquier momento. Podemos acostarnos hoy y no levantarnos mañana. Podemos salir a la calle y pasar un accidente y no regresamos a casa, sino que partimos a la presencia de Dios. O partimos para otro lado, dependiendo de en qué condición estás en tu relación con Dios. Entonces, tenemos que saber que hay un momento en que se acaba, en que no hay marcha atrás. Y ese momento va a llegar. No es que tal vez, es que a todos nos va a llegar ese momento. Todos los seres humanos vamos a morir. Todos los seres humanos tendremos que estar en la presencia de Dios. Creas o no creas en Él. El verso 7. En los días en que hable el séptimo ángel, en los días en que hable el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el misterio de Dios, tal y como lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio del plan de Dios para el universo está a punto de ser revelado en su totalidad. Ya hablé de este versículo al inicio. Si este misterio fue revelado a los profetas, este misterio que para los judíos estuvieron ciegos en el primer siglo, cuando Jesús vino, no lo entendieron. El misterio del reino de Dios, el misterio del rapto, el misterio de Cristo y todo lo que sucedió en la cruz, son misterios. El misterio de su voluntad al final de los tiempos. Todo esto que Dios le anunció a los profetas y que ellos escribían sin entender, para ellos fue mucho más complicado el tema de la fe que para nosotros, porque nosotros por lo menos nos podemos ir a los anales de la historia y encontramos muchas evidencias del cumplimiento de todas estas profecías. Ellos en cambio no lo tenían. Verso 8. La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo, o sea, a mí, a Juan. Acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, o sea, con un pie en el mar y el otro en la tierra. Imagínate en el tamaño de ese ángel, ¿no? Y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Se pueden imaginar a Juan pequeñito, insignificante, a la par de ese ángel gigantesco que tenía un pie imagínense, un pie en la tierra y el otro en el mar. Y Juan ahí todo diminuto, viene y le dice que le dé el rollo. Qué atrevido, ¿no? En una visión, creo que ahí uno puede ser muy atrevido, ¿no? En lo real habría que ver. Y dice, me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Y me dijo, tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Tómalo y cómetelo. Juicios, pero también la dulzura de la vida eterna.
Y es que el caminar con Dios es así, es como dulce y amargo. Es dulce y amargo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque estamos en un reino que no es el de Dios, pero somos creyentes. Entonces, como que estamos en un lugar que al que no pertenecemos. Pensamos diferente, sentimos diferente, entendemos diferente de la mayoría de las personas. Vamos como contracorriente. Podemos sonarle hasta ridículos a muchas personas por nuestros principios, por nuestros valores. Vamos como en dirección opuesta a la que va todo el mundo. Y entonces es un poco, eh, es un poco contradictorio, pero por otro lado hay una dulzura enorme, el tener el sello del Espíritu Santo. Si estamos viviendo en este reino que no es el de Dios, pero tenemos el sello del Espíritu Santo, el sello, o sea, somos marcados. Y ese sello significa que nuestra ciudadanía no es de acá, que nuestra ciudadanía es del cielo y que aquí somos embajadores. Aquí estamos enviados con una misión, pero vamos a regresar al lugar al que pertenecemos. Cuando partamos de acá, regresaremos al lugar al que pertenecemos. Entonces, dulce y amargo, porque el caminar con Jesús es como las olas del mar. Sí, unas olas van hacia afuera, pero otras van hacia adentro. Sí, el caminar con Dios es ups and downs, a veces arriba, a veces abajo. Hay momentos de mucha celebración, de mucho gozo, de mucho contentamiento, pero también hay momentos de sufrimiento en el caminar con Dios, de incertidumbre, de dudas inclusive. Las vemos en el rey David, por ejemplo, que lo mencionábamos anteriormente. Hay momentos en que David entra en agonía, cuando leemos esos salmos donde David le dice, pero ¿y dónde estás? Donde David dice que el siervo, que él se compara con un siervo que va, pero huyendo del león, dice, del enemigo, en ese caso. O sea, desesperado. En muchos casos encontramos a David, encontramos a Moisés pasando luchas. Moisés, tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, un hombre de fe, el hombre que recibe los 10 mandamientos, un hombre que se le aparece Dios, como hablaba anteriormente, un arbusto que no se quemaba, un hombre que es respaldado por Dios con las 10 plagas de Egipto, un hombre que vio a Dios de tantas formas, en tantas maneras, que cuando el pueblo tuvo hambre, cayeron del cielo codornices para que comieran. Moisés vio los milagros de Dios, vio la mano de Dios. Dios le fue visible a Moisés. Y sin embargo, hay un momento en el texto, en la biografía de Moisés, en el texto bíblico, que Moisés le dice a Dios que si ha hallado gracia delante de sus ojos, que le quite la vida. Moisés entra en una clase de depresión, en un desasosiego, en una angustia tan grande de ver al pueblo de Israel y su comportamiento, que Moisés le dice a Dios que quién es él para andar cargando a esta gente malagradecida. Y está triste Moisés. Luego lo vemos unos capítulos más adelante donde se levanta y continúa con el Señor. Pero ahí vemos la humanidad de Moisés. Entonces el caminar con Cristo también tiene altibajos. Hay enfermedades, hay crisis, hay pérdidas, hay problemas familiares, hay situaciones difíciles en el trabajo, hay quiebras económicas y todo esto le sucede también a los creyentes. La teología del sufrimiento, que es hablada y explicada en mucho detalle por el apóstol Pedro, en primera y segunda de Pedro, por si quieres aprender de eso. Entonces, la amargura y la dulzura están juntas en el Evangelio. Y esto créame que es importante, porque si una persona llega a Cristo y solo se le presenta el Evangelio de la prosperidad,
de que si le da $100 a Dios, Dios le va a dar 1,000, de que si llega a Dios, todos los problemas se le van a disolver, de que ya no tiene que pensar ni que analizar, de un poco un pensamiento mágico, un Dios de promoción de supermercado. O sea, llegue a Dios que Dios le da un poco un evangelio muy, muy liviano, que no tiene todo el contenido, o que solo se le habla a la gente de las promesas de Dios, pero no se le habla a la gente y al pueblo del Señor de lo que tienen que hacer para que reciban las promesas. ¿Qué pasa? ¿Cómo les puede afectar cuando tengan problemas, cuando pasen por angustia, cuando pasen por una prueba? Lo primero que van a creer es que Dios no está presente. Lo primero que van a creer es que no tienen fe. Lo primero que van a creer es que Dios no los ama y van a entrar en una crisis de fe tremenda. Pero quien está seguro y entiende que en el caminar con Cristo hay buenos momentos y también hay momentos difíciles, la diferencia está en que cuando usted pasa por los difíciles, hay una fuerza interior en usted dada por el Espíritu Santo, que usted sabe que usted va a atravesar esa prueba y va a salir victorioso, porque la Biblia dice que no hay una prueba que le sea enviada a un ser humano que no esté capacitado para pasar por ella, para un creyente. Entonces, es importante que la iglesia sepa eso. Es importante que nosotros, los que enseñamos la palabra, enseñemos el evangelio completo. No lo parcialicemos, no enseñemos la parte dulce solamente, sino que la iglesia conozca las dos. ¿Para qué? Para que no pasen por angustias. Yo ahorita, precisamente ahorita, estoy acompañando a una joven que tiene un cáncer, que ni siquiera es un cáncer terminal. Y su angustia más grande es que no entiende cómo Dios puede permitir que esté pasando por ahí, porque ella en su cabecita y en su mundo, porque solamente pone emisoras y programas de predicadores que hablan de pensamientos mágicos, de un evangelio mágico, ella nunca ha escuchado de una teología completa, de que también hay sufrimiento. Por alguna razón, no sé, la cruz de Cristo, no sé cómo hacen para no presentarla como parte del sufrimiento, y que Jesús dice que los mismos padecimientos que él padeció, padeceremos nosotros, y que todos los apóstoles padecieron, y que en medio de ese padecimiento hubo una pasión apostólica y el evangelio se movió como nunca y empezó un movimiento de fe que ha llegado hasta donde tú estás hoy. Y fue a través del sufrimiento, de persecución, de peregrinación. No fue mágico. La iglesia ha pasado por mucho. Y no puede ser que cuando tú tengas una enfermedad o pases una crisis, creas que es que estás en pecado. Que le pasa a mucha gente por esas teologías, por esos mensajes y ese evangelio liviano que escuchan. Eso es como en la consejería. Hay muchas personas que buscan la consejería, pero en realidad no quieren escuchar el consejo. Lo que quieren es que le valides lo que ellos están diciendo que está sucediendo o que deben hacer. O sea, ya llegan a que el psicólogo o el terapeuta o el consejero les valide lo que ellos quieren creer, no a escuchar otra versión. Así hay muchas personas. Ponen las emisoras de radio o los predicadores que les digan lo que quieren oír, nada más. Pero cuando se encuentran con una situación difícil, no se pueden defender, porque no tienen los fundamentos bíblicos, no tienen la enseñanza bíblica para pasar por las pruebas de fuego. Así que la voz del cielo le dice que se acerque al ángel, que le pide el rollo, y el ángel le dice que tómalo y cómetelo, y te va a amargar las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Y a eso se refiere, a esos momentos de dulzura con Dios, a esa presencia de Dios en nuestra vida, pero también hay momentos difíciles, amargos, luchas, pruebas por las que pasamos los creyentes. Ezequiel también tiene una experiencia con un rollo que le dicen que se lo tiene que comer, y voy a mencionarlo para ustedes. Ezequiel capítulo 3. Hijo de hombre, come lo que hayas.
come este rollo, ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Entonces, este tema del rollo y de comérselo también lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y pueden seguir leyendo si quieren cuando más tarde este capítulo, el capítulo 3 de Ezequiel, porque me parece como muy interesante, ¿no? Que puedan ver que hay otros textos en que se menciona el comerse el rollo. El verso 10, lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Exactamente lo que les contaba anteriormente. Entonces, verso 11, me ordenó, tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y es que en medio de todos estos juicios, en medio de este movimiento que Dios está haciendo para que los seres humanos sean persuadidos, recapaciten, reflexionen y se vuelvan a Él antes de que se cierre la última oportunidad, Él le dice a Juan que profetice, que tiene que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, porque muchos se siguen volviendo a Dios. En medio de todo esto, muchos se vuelven a Dios. Entonces nosotros, independientemente de los tiempos que estemos viviendo, de las crisis que veamos alrededor, de las situaciones más difíciles, de las montañas más altas que nos encontremos, esa persona que tú crees que jamás escucharía la palabra de Dios, ese hermano tuyo que jamás abriría los oídos para escuchar el Evangelio, ese compañero de trabajo, esa compañera a la que tú crees que jamás te podrías atrever a hablarle porque le parecerías totalmente inapropiada. Bueno, esas personas que son un reto, son también para nosotros esa persona a la que Dios nos llama para que le hablemos de Jesús, para que les mencionemos el reino de Dios. El cómo, el dónde, tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios te va a decir cómo, te va a decir cuándo, te va a dar la oportunidad, pero debes de tener tu oído sensible para que escuches la voz de Dios. El qué debemos de hacer, todos lo sabemos, que es predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. El cómo y el cuándo nos lo dice el Señor a cada uno de nosotros, dependiendo de la persona, de la situación y del tiempo. Cada persona es diferente. El momento para cada persona es diferente. Recuerda cuándo fue el tuyo. Recuerda por un minuto, ¿eras tú antes una persona que hubiera estado dispuesta a escuchar el Evangelio hace 5 años, 10 años? Posiblemente estés de acuerdo conmigo con que no. Y sin embargo estás escuchando la palabra. Tienes hambre y sed de Dios. Lo mismo nosotros debemos de hacer por otras personas. Compartir este tesoro que hemos encontrado. Aquí Dios está teniendo un interín entre la trompeta 6 y la trompeta 7. Tiene un interín muy interesante. Está dando tiempo para que las personas se vuelvan a Él antes de que todo se acabe. La misericordia de Dios está a punto de acabarse. Y nunca sabemos si la misericordia de Dios está a punto de acabarse en la vida de esas personas que nos rodean. Nunca sabemos. Todos, todos tenemos que parir, todos tenemos que morir, todos nos vamos a ir de acá y no sabemos cuándo es. Que Dios en su amor y misericordia nos hable para que la misericordia del Señor no se acabe para todos aquellos a los que Dios quiere que le compartamos la palabra de Dios, el Evangelio. Amigos y amigas, qué gusto que nos hayas acompañado.
Siempre es muy grato tenerte con nosotros. Quiero que sepas que estamos orando por ti para que el Espíritu de Dios use cada una de estas enseñanzas para ayudarte, para fortalecerte, para aclarar conocimiento, para hacer contribuciones a tu vida de manera que cada día conozcas más a Jesús y puedas mantener y continuar construyendo una relación más estrecha con Él. Bueno, sin más, nos vamos despidiendo en este día. Nos encontraremos en el próximo estudio y si alguno de los estudios no lo has podido recibir, te recuerdo que están aquí en el playlist. El libro de Apocalipsis se llama. Ahí vas a encontrar todos los capítulos anteriores para que te pongas al día. Y recuerda, suscríbete al canal, dale un like a la campanita y de nuevo, si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos. Será un placer poder contestarla. Que estés muy bien. Te mandamos un saludo fraterno y nos vemos muy pronto.